Hola, mi nombre es Brian Garay y en esta ocasión voy a hacer la presentación de la parte práctica del examen del segundo parcial de la materia de programación de sistemas embebidos. ¿En qué consiste esta práctica? En ella vamos a proceder a realizar un servidor web mediante la ESP32 y vamos a conectar un sensor de HT11 para hacer el monitoreo de lo que es la temperatura y la humedad del ambiente y vamos a configurar alarmas visuales, tanto en el servidor web como en el embebido físico, cuando la temperatura y la humedad superen cierto rango permitido, digamos. Vamos a proceder a ver cuál es el esquema que vamos a trabajar. Entonces, para empezar la explicación, tenemos aquí este esquema. Aquí tenemos representada la ESP32 y a ella vamos a conectar el sensor de humedad y temperatura de HT11. Este sensor va a tener tres pines de salida, los cuales son el que va a estar conectado con el cable azul, va a estar conectado al GIOP de Input-Output de la SP32 al pin 26. Este va a ser el que envía la señal de información a la SP32, las lecturas de temperatura y humedad. Luego tenemos el cable rojo, que sería el segundo pin del DHT11, que va a ser una fuente de alimentación de 5 voltios, y el GND, que sería tierra. Adicional, para configurar las alarmas visuales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener para la temperatura un par de LEDs y sus resistencias respectivas. Entonces, cuando la temperatura sea superior a 35 grados, se va a encender el pin rojo conectado, el LED rojo, perdón, conectado al pin 4. Y cuando la temperatura sea inferior a 15 grados, se va a encender el LED amarillo conectado al pin 16 de la SP32. Y algo totalmente análogo va a ser con la humedad. El LED rojo se va a encender cuando la humedad sea superior al 60%, estará conectado al pin 5, y el LED amarillo se encenderá cuando la humedad sea inferior al 30% y este estará conectada al pin 18. Vamos ahora a nuestro código. ¿Qué tenemos en él? Lo primero va a ser importar todas las librerías que necesitemos. Sabemos que vamos a montar un servidor web, y vamos a conectarnos mediante el Wi-Fi. Entonces lo primero será eso, poner las credenciales. Aquí las oculto por efectos de seguridad. Luego vamos son el SSID, que sería el nombre de nuestra red, y la contraseña password. Luego vamos a hacer una instancia del servidor web y el sensor de HT, que como dijimos está conectado al pin 26, y tenemos que poner qué modelo es. ¿Qué modelo de HT? Sería el 11. Y el web server va a estar en el puerto 80. Luego vamos a inicializar los pines. Vamos a definir cuáles son los pines que ya los mencionamos anteriormente. El 4, el 16, 5 y 18. Luego aquí tenemos una función void handleRoot, en la cual vamos a realizar diferentes acciones. Entre ellas vamos a ir leyendo la temperatura y la humedad del sensor. Entonces esto lo vamos a hacer mediante una función readDHTTemperature, que está al final de este código. Ya mismo lo enseñamos. Y aquí tenemos una estructura condicional para determinar cuando la temperatura supera o es inferior a cierto rango y hacer el encendido de los LEDs. Entonces, cuando la temperatura es superior a 35 grados, pues vamos a encender el LED rojo y el amarillo va a estar apagado. Por lo contrario, si es menor a 15 grados, el LED rojo va a estar apagado y el LED amarillo encendido. Y en cualquier otro caso, cuando esté en medio, los dos estarán apagados. Lo mismo va a pasar con la humedad, pero los rangos van a ser superior a 60, inferior a 30, y en esos otros casos, pues ambos LEDs estarán apagados. Luego vamos a preparar nuestra respuesta HTML. Entonces aquí vamos a montar la estructura con HTML y código CSS para poder precisamente montar este servidor web y tener una interfaz, digamos, visual en donde podamos ver los datos de salida. Aquí tenemos toda la estructura del HTML, aquí está el body, aquí tenemos ciertas etiquetas para dar información al usuario, servidor web con SP32 para monitoreo de temperatura y humedad. Aquí tenemos donde vamos a estar mostrando, por ejemplo, el valor de la temperatura y de la humedad. Por eso aquí está un porcentaje .2f, dos decimales vamos a mostrar, y ahí irá el valor. Y también vamos a tener una alarma visual que cuando supere o sea inferior a los rangos establecidos, cambiará el color del número. Si es igual que los LEDs, si es superior se pintará el número de rojo, y si es inferior se pintará el número de amarillo.
enviamos la respuesta HTTP al cliente, que seguirá actualizando. Aquí tenemos al inicio cada cuánto se actualizará, 1500 milisegundos, o sea, cada 1.5 segundos se recargará, se refrescará nuestra página. Luego en el voice tag vamos a inicializar nuestro puerto serial, que se conecta con el 115.200 baudios. Ahí vamos a ir leyendo también los valores, los pines, vamos a tener los pines de salida, vamos a conectarnos al Wi-Fi con las credenciales que le pasamos anteriormente, esperamos la conexión Wi-Fi e imprimimos los detalles de esta conexión en el puerto serial conectado a la dirección IP. Con esta dirección IP nos podremos conectar y ver nuestro servidor de salida, pero también con una librería que usamos podemos usar otra dirección. Podemos poner ESP32 y luego un slash que será el root localhost, y con eso podemos también entrar a nuestro servidor, pero vamos a ir por la manera tradicional, que sería la IP. Luego en el void loop vamos a manejar estas solicitudes del cliente entrante cuando se va recargando. Este es el bucle, digamos, infinito que se ejecuta. Luego vamos a tener estas funciones, ya esto sería lo último del código que mencionamos anteriormente. Estas serían las funciones en sí que nos permite esta lectura, digamos, continua de la humedad y la temperatura. Read DHT temperature, entonces, y read humidity, que sería la humedad. Entonces aquí vamos a tener, si es que no es un número, is none, is not a number, vamos a imprimir un error, y en el otro caso imprimimos el valor, y esto también se va a imprimir evidentemente en el monitor serial. Ya lo tenemos, ya tenemos la aplicación corriendo. Vamos a ir hasta el final de esta lectura. Ya. Aquí llegamos al final, entonces vamos a proceder a ver cómo luce nuestro servidor web ya corriendo. Entonces aquí lo tenemos, vamos a recargar, listo, ahí lo tenemos, y vamos a ver que en el monitor serial se empiezan a actualizar los valores. Ahí vemos que se están actualizando, 27 de temperatura, 53 de humedad, se siguen actualizando, listo. Y acá también los tenemos corriendo. Nos podemos dar cuenta que se está actualizando porque aquí en el icono, en el favicon de nuestra página, vemos que como que se ejecuta una reacción de recargar. Aquí también se ve. Listo. Entonces ahorita la temperatura está de esa manera. Vamos a empezar a mostrar cómo está nuestro embebido físico. Aquí está. Ahí lo tenemos en vivo. Vamos a ir señalando las partes. Aquí está el sensor de HT11. Aquí están sus conexiones hacia la ESP32. Y aquí tenemos estas alarmas visuales que habíamos mencionado anteriormente. Ahorita, como podemos ver en la interfaz visual, la temperatura y la humedad están dentro del rango, digamos, permitido, que lo fijé más que todo por lo que sería una sensación confortable o incluso soportable para un humano. Entonces entre 15 grados y 35 máximo sería algo que se podría soportar, y la humedad, lo recomendable para toda esta cuestión nasal, de alergia, sería entre 30 y 60%. Ahorita están en valores normales. Entonces, estas alarmas visuales de aquí se encenderían cuando se superen los límites. Los dos de arriba serían para temperatura y los dos de abajo para humedad. Rojo cuando sea el límite superior, amarillo cuando sea el límite inferior. Y también aquí cambiarán los colores. Vamos a proceder ahora entonces a manipular nuestro sensor en vivo para alterar estos valores. Entonces voy a proceder a quitar el sensor y le voy a tirar un poco de humedad y también cambiar la temperatura un poco. Lo conectamos de nuevo y como vemos, como es vapor, digamos, la humedad que sale de nuestro cuerpo sale un poco más caliente, aumentó la temperatura, perdón, está en 29 grados y la humedad ahora se puso en rojo porque superó un límite, ahora está en 87% de humedad. Dijimos que era máximo 60%, cambió. Podemos hacer otro pequeño experimento, que es, aquí tengo una secadora, entonces vamos a calentar un poco más el sensor. Vamos a ir viendo cómo aumenta ahora la temperatura y la humedad disminuye debido a que estamos removiendo el aire. Como podemos ver, gracias al efecto de nuestra secadora, la temperatura aumentó muchísimo. Ahora está en color rojo porque pues estaba botando aire caliente la secadora
y en cambio la humedad disminuyó, cayó un 12%. Vemos también que están funcionando las alarmas visuales. Este cayó al 12% porque pues se remueve el aire, se quita la humedad y es aire caliente. Las alarmas visuales, podemos aquí apagar otra luz que tenemos para poder visualizarlas porque ahí es difícil ver. Ahí se puede apreciar mejor que también se prenden igual que como está en el servidor web. Los que están encendidos ahorita son el LED rojo de la temperatura porque supera el límite de 35 grados y el LED amarillo también está encendido de la humedad porque es inferior a el 30% que establecimos de humedad. Podemos ver que poco a poco la temperatura y la humedad se van regulando y vamos a parar la grabación cuando estas ya entren quizás en un valor más normal. Vamos a esperar un momento. Aceleramos un poco el proceso metiendo el sensor unos segundos a un refrigerador, entonces ya bajó bastante la temperatura. Ahora vemos que se encuentra en 20 grados, la humedad sigue permaneciendo alta porque en el refrigerador también hay bastante vapor de agua, digamos, entonces por eso aumenta la humedad. Como vemos, el límite superior de la humedad todavía está encendido y vemos la alarma visual funcionando correctamente. Listo, con eso sería todo. Ya probamos algunas funcionalidades de este servidor web que montamos para hacer el monitoreo de temperatura y humedad. Incluso pudimos ver en vivo las diferentes alarmas visuales, tanto físicas en el embebido como en el servidor web. Muchas gracias por su atención.